Esa pequeña apuesta que haces contigo mismo, cuando lanzas una moneda para decidir un camino, ¿alguna vez te has preguntado quién está al otro lado de esa tirada? ¿Quién inclina la balanza? No te atrevas a apagar este video. Si lo haces, te prometo que esta noche, cada pequeña decisión que tomes, cada apuesta con el azar, la perderás. Y sabrás que he puesto mi pulgar en tu balanza. Ahora que las apuestas están sobre la mesa, quédate. Pues te contaré la historia de un hombre que amaba tanto el juego que apostó su alma. Y ahora sigue jugando, sigue tirando, pero ya no juega para ganar, juega para recordar lo que era la esperanza. Antes de que su nombre fuera un eco en una taberna de ceniza, se llamaba Silas. Y Silas no era un hombre que jugara por dinero. El oro, para él, era solo la forma de medir la caída. No, Silas era un adicto a algo mucho más puro y mucho más peligroso: el riesgo. Era un hombre con un agujero en el alma, un vacío que solo se llenaba momentáneamente en ese instante suspendido en el tiempo, ese segundo entre la tirada y el resultado, cuando todo es posible y nada es seguro. Amaba el vértigo del precipicio. Lo observé durante mucho tiempo. Lo vi heredar una fortuna y la vi desangrarse sobre los tapetes de terciopelo de las casas de juego más exclusivas. Lo vi perder fincas con una carta, minas con un giro de la ruleta. Pero su rostro nunca mostraba desesperación en la pérdida. Mostraba una extraña y febril euforia, porque cada pérdida lo acercaba más al borde, a ese punto donde la única apuesta que le quedaría sería él mismo. Y eso, inconscientemente, era lo que siempre había anhelado: el juego final. Cuando lo perdió todo, el dinero, los amigos, el respeto, no sintió tristeza, sintió una purificación. Estaba libre de las distracciones. Ahora solo le quedaba el juego en su forma más esencial: un hombre, su suerte y el abismo, y fue entonces, en su momento de mayor pureza y desesperación, cuando mis agentes le hicieron una oferta. Existía un lugar en los bajos fondos de su ciudad, una taberna sin nombre a la que solo se llegaba si estabas verdaderamente perdido. No se servía vino, se servía olvido. Y en la trastienda se jugaba a un juego diferente. No se apostaba con dinero, se apostaba con moneda del alma. Silas oyó los rumores y siguió el rastro de la desesperación hasta su puerta. En la trastienda, el aire era denso, con el aroma a tabaco rancio y a esperanzas podridas. Había una sola mesa, y en ella un hombre de rostro inescrutable, vestido con un traje tan oscuro que parecía absorber la luz. Uno de mis empleados favoritos, un croupier de destinos. La entrada a esta mesa tiene un precio, dijo el croupier, su voz un susurro seco. No aceptamos oro, aceptamos recuerdos. Para jugar, debe apostar su recuerdo más feliz. Silas, cuyo pasado era un lastre, no lo dudó. Rebuscó en las ruinas de su memoria y encontró uno: el recuerdo de la risa de su hija pequeña en un campo de girasoles, un día de verano. Lo puso sobre la mesa, un pequeño y brillante fragmento de luz, y lo perdió. Sintió cómo el recuerdo era arrancado de su mente, dejando un agujero frío, pero no le importó, porque había pagado el precio. Había ganado el derecho a jugar, y entonces el croupier sacó el premio por el que se jugaba esa noche: un par de dados. No eran de marfil, eran de hueso, pequeños, amarillentos, pulidos por siglos de uso. Los nudillos de un rey olvidado, decían. Los puntos no estaban pintados, eran pequeños agujeros perforados hasta el corazón del hueso. Silas los deseó con una avidez que nunca había sentido por el oro o por una mujer. Sintió que esos dados no eran meros generadores de azar, eran el azar mismo. Y jugó por ellos toda la noche, apostando y perdiendo recuerdos. El recuerdo del rostro de su madre, el sabor de su comida favorita, el sentimiento de su primer amor. Se vació a sí mismo.
se convirtió en una cáscara, pero al amanecer, con la última gota de su pasado, ganó. Los dados eran suyos. Con los dados de hueso en su poder, el mundo se arrodilló ante Silas. El pacto implícito en su victoria era simple. Los dados no le darían suerte. Los dados eran la suerte. Eran la mano invisible que inclinaba la balanza del destino. Su ascenso fue una tormenta. Volvió a las mismas casas de juego que lo habían despojado de todo y las dejó en la ruina. Cada tirada era una obra de arte. Si necesitaba un 7, los dados rodaban y caían como dos amantes en un abrazo perfecto. Un 4 y un 3. Si necesitaba doble 6, los huesos parecían rebotar con una inteligencia propia hasta mostrar su rostro de calavera. Pero pronto, las apuestas de dinero le parecieron un juego de niños. Empezó a usar los dados para fines más ambiciosos. Apostaba con sus rivales comerciales no por sus empresas, sino por su buena fortuna para el próximo año. Tiraba los dados, ganaba, y la naviera de su rival se hundía en una tormenta inesperada. Apostaba con un político por su éxito en las elecciones. Ganaba, y un escándalo enterraba la carrera de su oponente. Se convirtió en un dios menor, un arquitecto del destino que operaba desde las sombras. Construyó un imperio no con ladrillos, sino con probabilidades manipuladas. Se sentía invencible. Los dados, sus reliquias sagradas, nunca le fallaban. Eran una extensión de su voluntad. Pero la invencibilidad, mi querido mortal, es la más aburrida de las existencias, y el alma de un jugador se marchita sin el dulce veneno del riesgo. Silas lo tenía todo. Riqueza más allá de la imaginación, poder para destruir hombres con una tirada de muñeca, respeto nacido del miedo, y estaba más vacío que nunca. El hambre del precipicio había vuelto, pero ahora era un hambre infinita, porque ya no había precipicio. Ganar se había convertido en una certeza, y la certeza era un veneno para su alma de jugador. Anhelaba el miedo, anhelaba la duda, anhelaba, más que nada en el mundo, la posibilidad de perderlo todo otra vez, porque solo en esa posibilidad se sentía verdaderamente vivo. Una noche, en el ático de su palacio, realizó un ritual que había aprendido de los textos que ahora podía permitirse comprar. Dibujó un círculo no con sal, sino con el polvo de los diamantes, y llamó al único oponente que sabía que podría ofrecerle una partida justa. Llamó a mi croupier. Mi empleado apareció con la misma sonrisa inescrutable de aquella noche en la taberna. ¿Has venido a apostar un recuerdo, Silas?, le preguntó. No me quedan recuerdos que valgan nada, respondió Silas, su voz ronca por el desuso de la emoción. Quiero jugar una última partida, la partida definitiva. ¿Y cuál es la apuesta?, preguntó el croupier, aunque ya lo sabía. Silas extendió sus manos. Todo esto, dijo, abarcando su imperio, su oro, su poder, todo lo que he ganado con los dados. Lo apuesto todo, contra el único objeto que me falta en mi colección. ¿Y qué objeto es ese?, susurró mi agente disfrutando del momento. Mi alma, dijo Silas. Una tirada. Si gano me quedo con todo y mi alma es mía para siempre, libre de cualquier deuda. Si pierdes... No voy a perder, interrumpió el croupier. Pero si lo hiciera, te convertirías en algo más que un hombre. Serías un verdadero amo del azar. Y si pierdes tú, tu alma me pertenece, y el juego nunca terminará para ti. Acepto, dijo Silas, sus ojos brillando por primera vez en años con la vieja y febril luz de la locura. El ático se transformó. Las paredes se desvanecieron, reemplazadas por un vacío estrellado. La mesa de caoba se convirtió en una losa de basalto. El único sonido era el latido del corazón de Silas y mi risa lejana, resonando entre las estrellas. El croupier puso la apuesta sobre la mesa.
un contrato de seda negra que se retorcía como si estuviera vivo, con el nombre de Silas ya bordado en él. Silas puso su apuesta. Un gesto, y el mundo pareció temblar mientras su imperio, toda su fortuna y poder, se convertían en una pila de fichas doradas y brillantes. «Tú tiras primero», dijo el croupier. Silas tomó los dados de hueso. Por primera vez desde que los ganaron, se sintieron fríos en su mano, pesados. Los agitó, cerrando los ojos, saboreando ese glorioso, ese perfecto instante de incertidumbre absoluta. El momento que había perseguido toda su vida, y los lanzó. Rodaron sobre la losa de basalto, no con la inteligencia de antes, sino con la indiferencia de la piedra. Y se detuvieron, 2-1. Ojos de serpiente. La peor tirada posible. El silencio fue absoluto. Silas miró los dados, incrédulo. No había ira en su rostro, no había miedo, solo una inmensa, cósmica sorpresa. Y luego, una lenta y amarga sonrisa. Había encontrado el precipicio, y había saltado. Las fichas doradas se convirtieron en polvo. El contrato negro voló hacia el croupier y se disolvió en su mano. El vacío estrellado se desvaneció, y el ático volvió a ser un ático. Pero Silas ya no estaba allí. Su cuerpo se desplomó en su silla, una cáscara vacía con una sonrisa en los labios. Y su alma, la apuesta final, fue cobrada por la banca. Su nuevo hogar es una réplica perfecta de la trastienda de aquella taberna. La misma mesa de madera gastada, la misma silla coja, la misma bombilla que parpadea y arroja sombras danzantes. Pero las paredes están hechas de silencio y la puerta no lleva a ninguna parte. Y al otro lado de la mesa, su oponente eterno, soy yo. Cuando llegó, se sentó, sin decir una palabra. Vio los dados de hueso sobre la mesa, sus dados, y la vieja hambre, la vieja adicción, se apoderó de él. Tomó los dados. Su mano temblaba. «¿Qué apostamos?», me preguntó, su voz un eco de su antigua arrogancia. «Aquí no apostamos por posesiones, Silas», le respondí, mi voz llenando la habitación. «Apostamos por alivios». Hice un gesto y sobre la mesa apareció un simple vaso de agua fresca. «Una tirada», le dije. «Si ganas es tuyo». La sed, una sed de siglos, lo consumió. Agitó los dados y los lanzó. Rodaron y cayeron. Ojos de serpiente. El vaso de agua se evaporó. «Mala suerte», le dije sonriendo. Otra vez, apareció una rebanada de pan. La tiró. Ojos de serpiente. El pan se convirtió en ceniza. Otra vez. Apareció un recuerdo, el de la risa de su hija. Su primer recuerdo perdido. Tiró los dados, sus manos temblando de anhelo. Ojos de serpiente. El recuerdo se hizo añicos como un cristal, y así comenzó su verdadero tormento. El juego continúa por toda la eternidad, pero las reglas han cambiado. Su infierno no es que siempre pierda, su infierno es que él sabe que siempre va a perder. Le he despojado de lo único que amaba, la incertidumbre. Antes de que los dados dejen su mano, él ya siente el frío de la derrota. Mientras ruedan por la mesa, no hay esperanza en su corazón. No hay un ápice de duda, solo la certeza absoluta, matemática y cruel de que volverán a caer en ojos de serpiente. El instante que antes era su paraíso, el momento de posibilidades infinitas, se ha convertido en el clímax de su agonía. Sigue jugando porque no puede evitarlo. La adicción es la cadena que lo ata a la mesa. Y yo, con una paciencia infinita, sigo ofreciéndole las apuestas. Un momento de silencio para acallar los ecos de sus fracasos. Un segundo de oscuridad para descansar de la luz parpadeante. Un recuerdo fugaz del calor del sol en su piel. Pequeños paraísos que le muestro, solo para que sus propios dados se los arrebaten. ¿Y con qué apuesta ahora, si no tiene nada? Apuesta con fragmentos de sí mismo. Apuesta una pizca de su cordura a cambio de un trago de agua. Apuesta un jirón de su identidad a cambio de un recuerdo. Y con cada tirada pierde un poco más de lo que fue,
desintegrándose lentamente, tirada a tirada. Su verdadero castigo no es la pérdida, es la repetición de su pecado, pero despojado de toda la alegría que le proporcionaba. Amaba el juego, y ahora está atrapado en un juego sin azar. Amaba el riesgo, y ahora vive en una prisión de certeza absoluta. Es una parodia de su antigua vida, un eco burlón de su pasión. A veces, dejo que otros jugadores recién llegados lo observen. Almas que, como él, creyeron que podían engañar al destino. Lo ven tirar los dados, ven la desesperación en sus ojos antes de la tirada, oyen su sollozo ahogado cuando los huesos caen, como siempre, en el mismo resultado. Es una lección sobre la naturaleza de mis juegos. El azar es un océano, y vosotros, mortales, navegáis en pequeños botes, creyendo que controláis el timón. Pero el océano tiene sus propias corrientes, sus propias mareas, y al final, todas las corrientes, todas las mareas, fluyen hacia mí. Silas, el hombre que quiso ser el amo de la suerte, es ahora su esclavo más perfecto. Tira, pierde, sufre, y vuelve a tirar, porque eso es lo único que le queda. El gesto, el eco, el juego sin fin. Así que la próxima vez que lances una moneda, mortal, la próxima vez que tires un dado, recuerda a Silas. Recuerda que en cada juego de azar hay un jugador invisible al otro lado de la mesa, y ese jugador nunca se levanta, nunca se cansa, y nunca, jamás, pierde. Disfruta de tus pequeñas victorias. Saborea tus afortunadas tiradas, porque cada una de ellas es una deuda que, tarde o temprano, vendré a cobrar. La banca siempre gana.